Here we go now. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Here we go now.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos. Quiero invitarle a un tiempo de adoración juntos. Vamos a exaltar al Señor ahí donde tú te encuentras. ¡Vamos! Llegará, los reinos se inclinarán, cadenas romperán y toda alma alabará. ¿Quién detiene al poderoso? Cantamos, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea. Batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Abran ya camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertad. ¿Quién detiene al poderoso? Canta, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea. Batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? 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 ¿Quién lo detendrá?
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubre con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y
y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama, Él te ama. Hola familia, qué buen tiempo hemos tenido. Estamos muy contentos de verte una vez más. Gracias porque nos has estado siguiendo todo este tiempo. También queremos dar las gracias a todas las personas que nos han estado ayudando a través de los diezmos y ofrendas. Si tú quieres también formar parte de esto, en la descripción puedes encontrar más información. Y este domingo estamos comenzando una nueva serie que se llama Zona Cero. Y pues sin más que decir, damos la bienvenida a nuestro pastor Ray Alonso. Hey, saludos, ¿cómo estamos? Estoy contento porque terminamos la semana pasada la serie Esperando lo Inesperado y hoy estamos arrancando una nueva serie que me tiene muy emocionado. El título de esta nueva serie se llama Zona Cero y quiero comenzar de una forma diferente. Normalmente terminamos orando, pero hoy quiero comenzar orando y terminar orando, si les parece. El título es Zona Cero y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Hemos preparado todo el equipo esta serie y es simplemente identificar dónde estamos ahorita parados, dónde estamos caminando. Entonces, pero vamos empezando con una oración. Señor, te damos muchas gracias, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar en la comodidad de nuestra casa, en el carro, Señor, donde quiera que estemos, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Cada persona que está ahí, Señor, en este momento, sabemos que no es una casualidad, Señor, que la hayan puesto o sintonizado, Señor, esta reunión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Déjame empezar. El título se llama Zona Cero de esta nueva serie. Y prácticamente van a ser 2 domingos en esta serie. Y déjame hablarte un poquito qué significa zona cero. En la definición del diccionario, la zona cero es la expresión de zona cero, surge como traducción de la expresión inglesa Ground Zero. Esta tiene su primer uso en relación al proyecto Manhattan y el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Es la parte de tierra o suelo inmediatamente debajo de una explosión de bomba. Ahorita te vas a dar cuenta hacia dónde vamos. Posteriormente, la prensa y el gobierno volvieron a adoptar la expresión zona cero o ground zero para denominar el área en el que se encontraban los 2 edificios, principalmente en Nueva York, las llamadas Torres Gemelas, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. A partir de entonces, la prensa tiende a usar esta expresión para designar la zona de mayor alcance o máxima devastación en tragedias, accidentes, ataques de casi cualquier tipo. Podrían ser también el epicentro en un terremoto, la zona de impacto de un maremoto en una costa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es una zona cero? Prácticamente es donde se lanza una bomba. Este terreno se le llama zona cero o ground zero. Lo acaba de decir la definición cuando sucedió lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, también lo del atentado del 11 de septiembre. A ese lugar donde fue el atentado o ese lugar donde es un terremoto, ese epicentro, también se le llama zona cero. Ahora, ¿cuál es la analogía aquí? ¿Por qué le llamamos zona cero a esta serie? ¿Cuál es la analogía de zona cero y qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Alguna vez has recibido una noticia donde lo sientes como si fuera un balde de agua fría, donde se agarraban un balde de agua fría y te avientan ese balde de agua fría y te estremece la noticia? Es más, ¿alguna vez has recibido una noticia, y más en estos tiempos, donde
pareciera como si dejaran caer una bomba sobre nuestra vida. Sé que estaba un poquito fuerte la analogía, pero muchas veces esas noticias llegan así a nuestra vida, como balde de agua fría que nos sacuden, nos estremecen, ¿verdad? Como si fuera un terremoto, un temblor en nuestra vida, o como si pueda llegar a ser como una bomba, una noticia que llega a ser como una bomba que cae en nuestra vida. Y zona cero es el terreno, quiero explicarme bien, zona cero en esta analogía, zona cero es el terreno de nuestro corazón. Zona cero es el terreno de tu corazón, de tu vida, donde cae esa bomba, donde llega esa noticia, noticias inesperadas, todo lo que fue esperando lo inesperado. Hablamos un poco de eso, de cuando llegan noticias que no queremos recibir y de repente llegan esas noticias y es simplemente... nos quiebran las noticias esas que nos llegan, nos parten, nos sacuden como un terremoto y después de esa noticia empezamos a vivir un antes y un después. Y en esta analogía de zona cero estamos hablando de tu corazón y de mi corazón, ese terreno donde caen esas noticias no tan buenas. Y podemos decir que a partir de ahí a partir de esa zona cero en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, a partir de ahí puedes decir, hubo un antes y hubo un después. Pero puedes decidir tú si es un antes y un después para bien o es un antes y un después para mal. Déjame darte un par de ejemplos en mi vida, ¿sí? Cosas que han pasado, algunas de ellas las comenté en Esperando lo Inesperado y ahora en Zona Cero quiero abrir mi corazón de todas las experiencias que han caído a mi vida como si fuera, es más, han pasado de balde de agua fría, han pasado a como si alguien lanzara una bomba a mi vida, a mi corazón, al terreno de mi corazón. Y ha sido un antes y un después. Una de ellas... y lo he comentado un par de veces, ha sido el divorcio de mis padres. Cuando éramos jóvenes, mis hermanos y yo, creo que, no sé si de los tres, ¿verdad? No conozco al 100% ¿verdad? El corazón de mis hermanos, pero a mí me pegó mucho el divorcio de mis padres. Después, gracias a Dios, ¿verdad? Vi propósitos en medio de todo esto, muchas cosas sucedieron. Pero el divorcio de mis padres para mí me cayó mucho más que un balde de agua fría, me estremeció, como si hubieran aventado una bomba en mi vida. Otro ejemplo en mi vida fue un accidente de motos que tuve, lo comenté en Esperando lo Inesperado, un accidente de motos donde casi pierdo la vida. Eso fue algo que cambió mi vida, hubo un antes y un después en mi vida. Tumores en mi pierna derecha y estuvieron a punto de amputarme mi pierna derecha. Yo tuve tumores, de hecho... Cada vez que fuimos a 3 diferentes doctores y los 3 diferentes doctores me dijeron, ¿sabes qué? Se ve que son tumores y es muy probable que vas a tener que amputarte la pierna, es muy probable que vamos a hacer, lo mejor que te puede ir es que te hagan un injerto de cadera en tu pierna. Cuando te dan esas noticias, si tú tienes 18, 19 años, cambian tu vida para siempre, cambian tu vida para siempre. Otra cosa que sucedió, hablando de noticias que llegan a tu vida. En este caso, a mí me diagnosticaron una enfermedad crónica llamada CUSI. Es colitis ulcerativa crónica inespecífica. Prácticamente son úlceras en el colon. Y duré 10 años con esta enfermedad, tomando un medicamento muy fuerte que se llama cortisona, mesalazina y otros medicamentos. Pero nunca esperas que eso te va a pasar a ti. Nunca esperas que eso va a llegar a tu vida, y menos si tú estás sirviendo a Dios y tratas de hacer otro tipo de cosas ayudando a los demás. Sin embargo, me llegó la enfermedad, el CUSI o colitis ulcerativa crónica inespecífica, y cambió mi vida, mi forma de alimentarme, forma de ver la vida, mi ejercicio, cambió todo. Ahora, ¿cómo reacciono a eso? Cada una de estas para mí fueron noticias nada agradables. Pero ahora quiero que tú lo pongas en tu propio contexto. Quiero que lo pongas en el contexto de ejemplos en tu vida. A lo mejor en tu vida, Dios no lo quiere, ¿verdad? Pero no sé qué estés pasando, no sé qué tipo de dolor estés pasando. A lo mejor un contexto puede ser una noticia de cáncer terminal. Te dieron la noticia de que hay un cáncer en tu vida y eso
eso es como que cae una bomba en tu vida. La noticia de un divorcio o el proceso de un divorcio es algo nada agradable y genera temor, genera dolor, ¿verdad? Otro caso podría ser la cárcel para algunos de los miembros de nuestra familia. La cárcel para un hijo, la cárcel para una hija, la cárcel para tu padre. El que tu padre pase 10, 20 años en la cárcel y que no convivas con él, que tus hijos estén en cárcel. Eso son noticias fuertes. Es como si cayera una bomba en tu vida y genera mucho pánico, mucho temor, genera mucho dolor. Otro ejemplo podría ser falta de trabajo. Y más en lo que está pasando ahorita, la falta de trabajo, el no tener la economía para sacar adelante a tu familia, la pérdida de un ser querido o cualquier tipo de pérdida, pero la pérdida de un ser querido, el dolor que causa eso en nuestras vidas, un hijo en adicciones, ¿verdad? Qué dolor tan grande como nosotros como padres cuando tenemos un hijo que está en adicciones y que no ha podido salir y no ha podido superar eso y todos los días es algo que viene a nuestra mente y viene a nuestra mente. Eso puede ser también causa de dolor en nuestra vida, alguna deuda, demandas o lo que está pasando ahorita, el COVID-19. Lo que está pasando ahorita son simplemente ejemplos de noticias que llegan a nuestra vida y nos impactan, como si alguien hubiera arrojado una bomba, como si alguien hubiera agarrado un balde de agua y nos lo hubiera aventado, donde se estremece nuestra vida, donde nos hace temblar, donde nos hace pensar en dónde estamos parados, como si fuera el epicentro, la zona cero en un terremoto. Ahora, quiero decirte que Dios está cerca de ti y está en medio de tu dolor. Y lo único que tenemos que hacer y lo que queremos hacer ahora es ayudarte a ti a reconocer en qué zona estás. Hablando del concepto de zona cero, ¿verdad? De lo que es el terreno de tu corazón y cada vez que estás recibiendo noticias y te dan noticias diferentes. Pero quiero decirte que Dios está cerca de ti en medio del dolor que estás pasando. Tenemos que reconocer en qué zona estamos. ¿En qué zona estamos? Y vamos a irnos a Salmos 34:18. Mira lo que dice Salmos 34:18. Igual va a aparecer aquí en la descripción. Dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. En otras palabras, el Señor está cerca de ti para ayudarte en el proceso que estás pasando, sea lo que sea la noticia que sea que te hayan dado. Puede ser COVID-19, puede ser una enfermedad, puede ser un proceso doloroso que llevas de duelo, ¿verdad? De la pérdida de un ser querido. Sea la noticia que sea, dice que Dios está aquí para ayudarte, para ayudarme a los quebrantados de corazón. Está para ayudarnos. El Señor está para ayudarnos. Y que necesitamos tú y yo ser honestos y poder reconocer en dónde estamos. ¿En dónde estás tú ahorita parado? Y vamos a hablar de 4 zonas. 4 zonas que necesitamos identificar. 4 zonas que Dios quiere trabajar con nosotros en esta temporada. Y la primera zona, o si lo quieres llamar fase, ¿verdad? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿verdad? O zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, como tú gustes llamarlo. La primera zona es, y esto nos ayuda para identificar dónde estamos ahorita. Y una vez que tú identificas dónde estamos, tienes que decir, ok, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para ir al siguiente paso, al siguiente nivel? ¿Sí? La primera zona, déjame mencionarte las 4 zonas, ¿sí? Rápido. Y vamos a ir viendo una por una. Es probable que vamos a ver 2 o 3 el día de hoy. Y el próximo domingo tenemos invitado especial y vamos a ver las otras 2. Te digo las 4 zonas, rápido. Es zona de miedo o fase de miedo, zona de aprendizaje, zona de crecimiento o zona de fe y total confianza, ¿verdad? Dependencia de Dios. ¿Sí? Número 1, vuelvo a repetir. Zona de miedo, zona de aprendizaje, zona de crecimiento. Y zona de fe y total dependencia de Dios. Quiero que empecemos con la zona número
1, o la fase número 1 en este momento. La zona de miedo. Tú y yo tenemos que identificar la zona de miedo. Y sé que este versículo lo has escuchado muchas veces y más en los últimos 40 días desde que se declaró que esto es una pandemia. Sé que has escuchado este versículo, pero es un versículo tan poderoso y está en 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Cómo sé que estoy en una zona de miedo? Si estás pasando por una enfermedad y no has salido de la zona de miedo, la fase 1, la zona 1, lo primero que haces es, empiezas a lo mejor a sentirse angustiado, a sentirte agobiado, obviamente, ¿no? Por lo que estás pasando. Y te vas a Google y empiezas a poner, hey, me salió una bolita en la garganta y te empiezas a ver todos los resultados y es de las peores cosas que puedas hacer. ¿Por qué? Porque miras todo lo que sale ahí y la mayoría son, o si no es que todo, pero la mayoría son cosas negativas. Y eso empieza a alimentar el miedo, el temor en nuestra vida. A lo mejor estás haciendo eso. Si lo ponemos al concepto del COVID-19, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Empiezas a hacer compras de pánico. Y eso es para identificar en qué zona estamos. Empiezas a hacer compras de pánico, empiezan las emociones compulsivas, o sea, mucho miedo, temor, ¿verdad? Y mucha ira, te enojas, te quejas de todo y de todos. Reenvías todos los mensajes recibidos. Te llega un mensaje de que hay que lavarse las manos, lo reenvías. No hay que lavarse las manos, lo reenvías. Te la manda la abuelita, la tía, no saben de dónde proviene la fuente. Te dicen ponte cubrebocas, lo envías. Te dicen no te pongas cubrebocas porque es un error, lo reenvías. Eso te da como un inicio, te hace saber de que estás pasando un tiempo de miedo, de pánico, estás en zona de miedo. Ahora, tú sé bien honesto, tú sé bien honesta ahí donde tú estás, si es que estás pasando un tiempo de miedo, si estás pasando una etapa de miedo, donde todo el día estás viendo las noticias y te están diciendo puras cosas negativas, pero ahí sigues, ahí sigues. Entiendo que tenemos que estar bien informados, pero tenemos que cuidar mucho la fuente y eso aplica en todo. No podemos creer que todo lo que está en Facebook, ¿verdad? O todo lo que está en redes sociales es verdadero. Tenemos que checar la fuente. Número 1, o fase número 1, es la zona de miedo. Fase número 2, zona de aprendizaje. Y eso está en Salmos 90, 12 al 14, y es una oración de Moisés. Y prácticamente la oración dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mira lo que está diciendo, de tal modo que al contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué hemos aprendido de la situación? ¿Qué aprendimos? Si es una enfermedad, si son deudas, si es algo difícil, ¿qué aprendimos de la situación? Ahí estamos en la fase número 2 o estamos en la zona número 2, zona de aprendizaje, ¿sí? Que empezamos a obtener sabiduría, donde estamos pasando de miedo a aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué aprendiste con lo que sucedió? Ejemplo, con lo de mi enfermedad. Lo del CUSI, úlceras en el colon, en mi caso, ¿no? Que fue algo verdadero. Fui aprendiendo a ver el dolor de las otras personas. Fui aprendiendo de que no todo giraba a mi alrededor. Fui aprendiendo de cuáles son las prioridades en mi vida. En algún momento bajé 20 kilos en menos de 3 semanas sin querer bajarlos. Y sentí por un momento que me iba a morir, honestamente. Y aprendí el valor de la vida. Pero tenemos que aprender a pasar de zona de miedo a zona de aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esa lección? ¿Qué aprendiste de desafortunadamente errores que cometemos, cosas que hacemos mal? ¿Qué aprendimos? Y podemos agregar sabiduría, como la oración de Moisés, podemos agregar a sabiduría a nuestra vida a través de lo que hemos aprendido en cada una de las situaciones. Mira lo que sucede al momento de estar en una zona de aprendizaje.
empiezo a soltar lo que no puedo controlar, ¿sí? Para que podamos identificar si tú estás ya en zona de aprendizaje. Acuérdate que son 4 zonas. Zona de aprendizaje, empiezo a soltar lo que no puedo controlar. Dejo de consumir noticias que me están afectando. Ya no estoy todo el día en la televisión, ya no estoy todo el día en internet buscando la enfermedad, buscando cómo salir de mi situación financiera y estresadísimo, sino dejo de estar consumiendo las noticias que me están afectando. Reviso la información. Todo lo que me manda mi tía, mi abuelita, mis amigos, el WhatsApp, toda esta información que no sabe ni de dónde proviene, dejo de divulgarla. Y ahora checo la fuente. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Tú y yo tenemos que ser bien honestos en qué zona estás. Esa es la pregunta de esta serie, hablando de zona cero. ¿En qué zona estás? ¿Zona de miedo? ¿Estás pensando nada más en qué va a pasar? ¿Y si mis hijos se infectan? ¿Y si mi esposo se infecta en el trabajo? Hablando del COVID-19. ¿Y cómo voy a salir adelante ahora después de este divorcio para sacar a mis 5 hijos adelante? ¿Cómo voy a hacerle? Y estás en un temor, en una preocupación. O ya pasaste de zona de miedo a zona de aprendizaje. Hey, aprendí la lección. Estoy adquiriendo sabiduría. Ya no está girando todo alrededor de ese problema. ¿Sí? Zona de miedo, zona de aprendizaje. Número 3, zona de crecimiento. Romanos 8:28. Y la zona de crecimiento no es otra cosa más que Dios puede usar todo lo que ha pasado, todo lo que estamos viviendo para ayudar a otros, para hacer de bendición a otras personas. Dios puede usar tu dolor para hacer crecer, para hacer crecer a ti, para hacerte crecer a ti, para que podamos hacer crecer a otras personas. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En otras palabras, Dios hace todas las cosas funcionan para bien a aquellos que le amamos. O sea, empezamos a ver un propósito en todo lo que está pasando. Empezamos, aún a pesar de nuestro dolor, empezamos a encontrarle propósito a eso. O sea, como te decía, dejamos de pensar solamente en nosotros, del miedo que tengo, de cómo le voy a hacer. Aprendemos y ahora empezamos a pensar en los demás, en cómo puedo ayudar a los demás. Esa es la zona de crecimiento, la fase de crecimiento. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a los demás? Y empiezo a vivir en el presente. Ya no estoy pensando nada más en el pasado, en lo que pasó, en los errores que cometí. Ya no estoy pensando nada más en todo eso, sino empiezo a vivir en el presente. Ni siquiera estoy pensando en mucho futuro, en mucho afán, sino empiezo a vivir el presente. Empiezo a ser agradecido. Empiezo a valorar lo que tengo y lo que no tengo. Empiezo a ser empático con el dolor de los demás. Esa es la zona de crecimiento. Es donde digo, ¿sabes qué? El mundo no gira alrededor de mí. La vida no gira alrededor de mí. Y quiero decirte esto, no estoy minimizando tu dolor. No quiero minimizar tu dolor. No estoy diciendo que lo que estás pasando es poco. Para nada, para nada. Pero necesitamos saber en qué zona estamos. Si estás en zona de miedo, ¿verdad? Necesitas identificar y reconocer, ¿sabes qué? Estoy viviendo en miedo con lo que está pasando. O si ya pasaste a zona de aprendizaje, ¿qué he aprendido de todo esto? ¿Qué me ha enseñado Dios? ¿Qué me ha enseñado la vida? ¿Por qué no? O de zona de aprendizaje, si ya pasaste a zona de crecimiento. Y en esta zona de crecimiento ya no estás pensando en ti mismo. Ahora estamos viviendo agradecidos. Ahora valoramos la vida. Ahora estamos pensando, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo dar a los demás? Es una gran oportunidad hoy en día de lo que está pasando. Regresamos al ejemplo de COVID-19. Es una gran oportunidad para ayudar a los demás. Pero también si pasaste como lo que viví yo, a lo mejor el divorcio de tus padres, una situación difícil, tú puedes usar eso para bien, para ayudar a los demás. Dice, porque sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Dios puede usar lo que ha pasado, Dios puede usar tu dolor para ayudar a otros. De hecho, Dios quiere usar tu dolor para ayudar a otras personas. Sé que suena fuerte, pero es real. Dios quiere usar tu dolor para ayudar a otras personas. Es un buen momento para servir. Es un buen momento para decirle a otras personas, hey, no estás solo.
pasar de la zona de miedo a la zona de aprendizaje, de la zona de aprendizaje a la zona de crecimiento y ayudar a otras personas. Es un momento increíble en la historia de la humanidad. Hoy en día, hablando de COVID-19, de que podemos ayudar a otras personas. Gracias a Dios, nosotros hemos podido unirnos con Ocean View Church, nuestra familia en inglés, y junto con Feeding San Diego, ayudando a otras personas cada 15 días. Las semanas pasadas, más de 1,500 familias repartiendo despensa con todo lo necesario, con toda la seguridad, toda la protección necesaria, con guantes, con cubrebocas. Pero ahí estamos, 6:30. Únete a eso cada 15 días. Únete a eso. Hay un proyecto increíble en México, en Ensenada, con Jason y Rigel Schultz, de Ministerios de Agua Viva, que ellos están dando despensa en el área de Ensenada a las personas más vulnerables. Únete a esos proyectos. Dejemos nada más de pensar en nosotros, ¿verdad? Es cierto, tal vez estás pasando dolor, pero necesitamos ir a la siguiente fase, la siguiente etapa, la siguiente zona, pasar de miedo a aprendizaje, de aprender la lección y decir, ¿sabes qué? Vamos a crecer en base a ayudar, a servir a otras personas. Servir y dar. Ayudemos a los demás. Creo que es una increíble oportunidad que Dios nos está dando. Mira lo que dice 2 Corintios 1:4. 2 Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Mira lo que está diciendo. Dios nos consuela. El dolor que tú estás sintiendo, Dios es empático con ese dolor. Y Dios nos consuela. Y ese consuelo que recibimos de parte de Dios, lo podemos usar para darlos a otras personas que están pasando algo difícil. Pasemos de zona de miedo a zona de aprendizaje, de zona de aprendizaje a zona de crecimiento. Y en zona de crecimiento podemos pasar a la última zona que vamos a ver el próximo domingo, es zona de fe y total dependencia de Dios. Pero en la zona de crecimiento, yo quisiera que hiciéramos una oración en este momento. Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Reconozco que tengo miedo, hay dolor en mi corazón. Las noticias que han llegado a mi corazón de enfermedades, de COVID-19, han traído mucho miedo. Pero quiero cruzar, quiero pasar a poder ayudar a otras personas, a poder servir a otras personas. Y si ese es tu corazón, yo quisiera que hiciéramos una oración tan sencilla, pero pedirle, ¿sabes qué, Dios? Pon oportunidades delante de mí para poder servir a otros, para poder ayudar a otras personas. Si ese eres tú, quiero animarte. Si estás pasando un tiempo de dolor, de miedo, queremos ayudarte a que pases al aprendizaje. ¿Qué aprendimos? Y del aprendizaje a crecimiento. Y vamos orando. Que Dios ponga oportunidades a nuestro alrededor para ayudar a otras personas. Y dejar de enfocarnos en nosotros y empezar a valorar más la vida y lo que realmente importa, y poner a Jesús, a Dios, como nuestra prioridad principal en nuestra vida. Y por favor, por nada te pierdas el siguiente domingo para la última zona de fe y total dependencia de Dios. Va a estar increíble. Es como podemos tener una completa, total dependencia de Dios. Y sí se puede, sí se puede. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí, Señor, que nos está viendo, que está en zona de temor o en fase de temor y no ha salido. Han pasado más de 40 días y no ha pasado de ahí, Señor. Yo te pido, Padre, que tu amor, tu paz, Señor, venga a nuestras vidas, Señor. Y sabemos que tú te identificas con nuestro dolor, Señor. Pero también queremos aprender, Señor, cómo podemos pasar de zona de miedo a zona de aprendizaje, Señor. Y saber que tú puedes agregar sabiduría a nuestra vida a través de tener temor a ti, Señor. No miedo, sino temor a ti, Señor, y honrarte en todas las cosas, Padre. Y queremos también pasar a la zona de crecimiento, Dios, donde podemos usar lo que pasó en nuestra vida o lo que está pasando, ese dolor, y poder identificarnos con otras personas para ayudarles, para ser empáticos con otras personas, Señor. Padre, yo te pido que pongas oportunidades alrededor de nosotros, Padre, para poder servir y para poder dar a otras personas, así como tú lo hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Te damos muchas gracias
por este mensaje. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú te animas, quiero retarte. Queremos orar específicamente por ti que nos estás viendo. Si tú te animas, ahí nada más pone en los comentarios, ¿en qué zona estás? Nada más pone, hey, zona 1, zona 2, o zona de miedo, zona de aprendizaje, zona de crecimiento. Y el próximo domingo vemos la última zona. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más. No olvides que si tienes alguna duda o quieres que oremos por ti, nos puedes mandar un mensaje directo. Y pues sin nada más que decir, te queremos decir que tengas una semana súper bendecida. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.